¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Euro News. Bueno amigos, les traemos un bloque más de información amigos para ustedes el día de hoy. Estamos ya 19 de abril del 2025. Bueno, antes de nada no se olviden de suscribirse, dejar su comentario, like, comentar y compartir nuestra información. Les queremos agradecer amigos. Nos hemos olvidado de poner un poquito nuestra pantalla, como ustedes pueden ver ahí estamos ya en 66.912 suscriptores. Muchas gracias a todos amigos por ese apoyo siempre de seguir nuestros datos informativos. Bueno, les comentamos amigos que salió una publicación a nivel internacional, en esta vez por el periodista, jornalista Lee Brown. Y aparte dicen que él también fue parte de los observadores internacionales que estuvieron amigos, aquí en nuestro país en las últimas elecciones y manifestó de que las elecciones no fueron libres, no fueron legítimas, dice en una publicación bastante extensa que hace Lee Brown, como ustedes la pueden ver ahí en pantalla, amigos, la tenemos y queremos compartir para ustedes. Bueno, vamos a ver un poco, al menos de esta publicación. La pueden encontrar en la página de Ecuador Inmediato, amigos, en X. Pero bueno, según en esta publicación, amigos, habla sobre todo lo que se ha venido denunciando y que claramente cada vez el gobierno al parecer está tratando de crear por ahí ya distractores como para que no se hable más ya de este tema que va sacando muchos cuestionamientos por todo lado. Qué lamentable realmente. Y de ahí dice Novoa que aquí estamos, que, que él no es como en Venezuela, que ni siquiera situaciones, de que él siempre habla con la democracia. Bueno, una situación totalmente, amigos, que nos llama la atención. Pero bueno, según en esta nota que hace, en este reportaje, en este resumen que hace Lee Brown, manifiesta: Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del Ecuador y aliado político de Donald Trump, ha sido declarado presidente del país nuevamente tras la segunda vuelta electoral de la semana pasada. Sin embargo, Luisa González, candidata de Progresismo Revolución Ciudadana, se niega a reconocer los resultados y exige un recuento y auditoría completa ante las irregularidades generalizadas. Estas preocupaciones son comprensibles. En la primera vuelta ambos candidatos obtuvieron 44% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta Luis González sorprendentemente se mantuvo en 44%, mientras Daniel Noboa ascendió al 56%. Esto a pesar de que González recibió el apoyo del candidato indígena progresista, que quedó en tercer lugar, de otros partidos progresistas y de una figura prominente de la derecha, lo cual fue Jan Topic. Las encuestas previas a la votación, así como las encuestas a la salida de los comicios y posteriores a las mismas, también indicaban una carrera reñida, con Luisa principalmente por delante, no una aplastante victoria del 12% para Noboa. Si las autoridades electorales ecuatorianas realmente hubieran querido garantizar la confianza en el proceso, se podrían haber realizado un recuento transparente, voto a voto, en tan solo unas horas. Su negativa a hacerlo o a permitir una auditoría completa solo profundiza la desconfianza en el proceso democrático ya de por sí debilitado. Estuve en Ecuador como parte de la misión de observación electoral de la Internacional Progresista. Lo que presencié durante mi semana allí no me dejó ninguna duda. Estas elecciones no fueron ni libres ni justas, manifiesta Lee Brown. El momento más impactante se produjo la víspera de la votación, cuando el gobierno declaró un estado de emergencia, suspendiendo así los derechos fundamentales como la libertad de reunión. En una escena escalofriante, soldados armados con pasamontañas subieron al escenario durante las actualizaciones televisadas del Consejo Nacional Electoral, en lo que solo podría interpretarse como un acto de intimidación pública. Otras medidas inusuales, como la prohibición de que los votantes fotografiaran sus papeletas electorales completadas, minaron aún más la confianza. Las elecciones también se vieron acompañadas por graves abusos de recursos públicos con fines electorales en las semanas previas a la votación. Por ejemplo, el gobierno distribuyó cientos de millones de dólares en pagos directos a los ciudadanos en lo que parecía ser una compra masiva de votos, amigos. Eso lo denunciaron claramente y, como ustedes ven, el gobierno, ¿qué salió a decir después?
No, es que eran los recursos que ya los querían nos dar anteriormente, pero justo en ese tiempo ya cuadró las fechas y por eso ya se los dimos. Ya como que fueran los tontos, ¿no? México y Colombia, dos de los vecinos más grandes de Ecuador, han expresado su preocupación por las elecciones. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó la victoria de Noboa de altamente cuestionable, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro declaró que su gobierno no reconocería la reelección de Noboa sin una auditoría exclusiva de los resultados. También la Organización de los Estados Americanos, la OEA y la Unión Europea, si bien reconocen los resultados, también han expresado considerablemente preocupación por su informe preliminar. Los observadores de la OEA observaron con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de desigualdad, citando el uso indebido de fondos públicos y recursos estatales con fines electorales. Advirtieron que esas prácticas erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La Unión Europea señaló que la independencia y la neutralidad del Consejo Nacional Electoral fueron ampliamente cuestionadas por partidos políticos y organizaciones de sociedad civil. A pesar de todo esto, Noboa deberá asumir su cargo para un mandato completo de 4 años a finales de mayo, después de servir como presidente interino durante los últimos 18 meses. Ecuador se ha convertido en un caso clásico de lawfare, el uso del poder judicial institucional por parte de las élites para destruir a los oponentes políticos populares, una estrategia que cobró relevancia tras su uso en Brasil contra Lula da Silva para impedirle ganar las elecciones presidenciales en 2018. El propio Rafael Correa fue condenado en ausencia a años de prisión, en su caso ampliamente categorizado por motivos políticos. Desde entonces ha recibido asilo en Bélgica. Uno de los ex vicepresidentes fue encarcelado y permanece en prisión. Mientras tanto, Paola Pavón, gobernadora provincial que abarca la capital, fue encarcelada y posteriormente puesta bajo arresto domiciliario. Ok, amigos, como ustedes pueden ver, una situación que muestra preocupación. Un poco más vamos a leer de este blog, que como pueden ver es bastante largo, nos hemos saltado un poco. A medida que el Consejo Nacional Electoral se convirtió en una herramienta política para el gobierno de las élites, en lugar de representación democrática, incluso el partido fundado por Correa, y que había gobernado durante una década, fue despojado de su influencia por la izquierda. Los intentos de registrar nuevos movimientos políticos fueron bloqueados respectivamente. Este cambio autoritario es parte de un proyecto político más amplio, de desmantelar todos los logros de la década del exitoso gobierno progresista bajo la Revolución Ciudadana, amigos. Sí, interesante. Como ustedes pueden ver, hasta aquí tenemos declaraciones entonces claras de observadores que estuvieron ahí, ¿no? Que ahora dan, amigos, sus declaraciones, no en grupo, así como lo hicieron los observadores, todos los observadores, porque recordemos, los que estuvieron ahí son representantes de algunas personas que vinieron, pero aquí es de una forma independiente y muestra lo que dicen todos, que todo esto fue una situación de que el gobierno utilizó todos los recursos del Estado para simplemente beneficiarse. Una situación de trampa sería, amigos, fatal, fatal, pero bueno. Todo lo que empieza mal, amigos, termina mal. Eventualmente esperemos que no sea así. Porque si le va mal al país, al gobierno, nos va a ir mal a todos. Esperemos que Noboa haga un buen gobierno, que eso es lo que queremos. Pero, como va la situación, amigos, como va la situación, está difícil. Esperemos que, como le digo nuevamente, que la cuestión cambie para bien para nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más información.